Hola, buenos días chicos, ¿ya me escuchan ahí? Sí, sí, lo escuché. Buenos días. Perfecto. Buenos días. Entonces, comenzamos con el pase de lista. Y dice Becerril, Becerril, Díaz Muñoa, Presente. Domínguez, Presente. Figueroa, Presente. Martínez, Presente. Ortiz, Presente. Pompa, Presente. Ramírez, Presente. Reyes Presente. y Rodríguez. Presente. ¿No llegó Becerril? ¿No? Ok, entonces es la única persona que no está y comenzamos. Entonces, la clase pasada vimos lo que eran las variables y los tipos de variables. Ahora vamos a entrar un poco más de lleno a lo teórico, ¿no? Ahora, este es el libro que yo estoy utilizando para la asignatura y para otras más. Es el libro que yo utilizo regularmente, ¿ok? Ahora bien, eh, este libro lo pueden descargar de internet fácilmente. Pongan tal cual el nombre del libro, Introducción a la Probabilidad y Estadística. Con estos autores y la 13ª edición, ¿ok? Y está compuesto el libro de la siguiente forma. Pues bueno, vamos a hacer un poco de zoom. Y ahí está, ¿ok? Anótenlo si quieren o algo por el estilo, si quieren trabajar con este libro. Voy a intentar mandárselo al jefe de grupo ahora que le mande la tarea 1.2, que la suba a Sesgo y que se la mande por correo. Voy a intentar mandarle el libro. Si está muy pesado o muy grande que no se lo pueda mandar por correo, pues le mando la información para que ustedes nada más lo busquen en Google y lo descarguen en PDF, ¿no? Así nomás pongan el título del libro, esta información y PDF, ¿no? Libro PDF y ya les aparece ahí. Bueno, vamos a darle para abajo. Esto ya no se lo mencioné, pero ya lo vimos, ¿no? Bueno, vamos a entrar de lleno a en la página 60. Medidas de variabilidad, ¿no? Ya vimos lo que es la población, la muestra, y variables. Vimos los tipos de variables que hay, cualitativa, cuantitativa, y vimos un ejercicio para poder distinguirlas más fácilmente. ¿Ok? Ahora comenzamos con un tema que se llama variabilidad, que es el siguiente. Dice, los conjuntos de datos pueden tener el mismo centro, pero con aspecto diferente, por la forma en que los números se dispersan desde el centro. Considere las dos distribuciones que se muestran en la figura 2.6. Ambas distribuciones están centradas en x igual a 4. Voy a darle un poquito para abajo. Aquí está, x igual a 4, x igual a 4. Por centro se refiere al punto más alto. ¿Se dan cuenta? Voy a ver si puedo marcarlo aquí. Voy a ponerlo en forma de nada. Voy a rayar nada más. Un punto rojo aquí. ¿Ok? Y un punto rojo acá. Y si nos damos cuenta, esto es en el punto 4. Entonces, cuando digo o nos menciona el centro, se refiere, viene siendo como el promedio, ¿no? Ahorita lo menciona como centro, pero viene siendo el promedio. Considera las dos centradas en 4, ¿no? Ahí está. Pero hay una gran diferencia en la forma en que las mediciones se dispersan o varían. Las mediciones de la figura A varían de 3 a 5 en la figura B. Las mediciones varían de 0 a 8. Ok, fíjense, se refiere que en la A, voy a poner con este color, en la A varían desde el 3 hasta el 5. Fíjense, aquí está este rango, que es del 3 al 5, a pesar de que están en el mismo, centradas donde mismo, ¿no? Que es este 4, no hay que olvidarlo. Ok, y aquí también. Es este 4. Ahora, esta de acá
es la B, y me dice que varían del 0 al 8. Entonces esta va desde el 0 hasta el 8. ¿Ok? A pesar de que ambas tienen el mismo centro, su dispersión, o sea, la forma en que va a ir disminuyendo, ahí está. La forma en que va disminuyendo tiende a ser diferente. ¿Ok? Entonces vamos a ver en qué varía esa dispersión. O sea, esto que va aquí a esto que va acá. ¿Ok? Ahora esto de aquí, borro todo esto. Dice, la variabilidad o dispersión, o sea, es lo mismo, es una muy importante característica de datos. Por ejemplo, si usted fabrica tornillos, la variación extrema en los diámetros de los tornillos causaría un alto porcentaje de productos defectuosos. Por el contrario, voy a hacerle zoom, ¿ok? No alcanzo a leer el todo. Espérame un poquito. Ahí está. Si estuviera tratando de discriminar entre contadores buenos y malos. Tendría problemas si en el examen siempre produjera calificaciones con poca variación, lo cual hace muy difícil la discriminación. ¿Ok? Discriminación se refiere a sacar un punto de vista al respecto uno del otro. ¿Ok? Dice las medidas de variabilidad, porque la variabilidad o dispersión se mide de cierta forma. Entonces, hay medidas que son las básicas. Dice, las medidas de variabilidad pueden ayudarle a crear una imagen mental de la dispersión de los datos. Presentamos una de las más importantes. La medida más sencilla de variación es el rango. ¿Ok? Fíjense, el rango, OR, el rango de un conjunto de datos, perdón, de un conjunto de n mediciones. N se refiere a cualquier número. Viene siendo las veces que puedo hacer una prueba, ¿no? O que puedo hacer una pregunta. Entonces, n mediciones, si tiene tres preguntas, son 3 mediciones, ¿no? O 3 preguntas. Entonces, cuando se refiere a n mediciones, es una incógnita que se puede referir a cualquier cosa. Dice, se define como la diferencia entre la medición más grande y la más pequeña. ¿Ok? Para los datos de peso al nacer de la tabla, vamos a ver dónde está la tabla. Aquí está. 1.9 dice. Esta no es la tabla. Figura, ok. Abajo viene más abajo. No viene. Bueno, dice, para los datos de peso al nacer de la tabla 1.9 debe estar más arriba. A ver. Sí, viene más arriba. Bueno, ese ejemplo no, porque viene hasta arriba. Las mediciones varían del 5.6 al 9.4, ¿ok? Entonces, quiere decir que es una tabla que se encuentra más arriba donde... voy a dibujar aquí un ejemplo. Una tabla de pesos al nacer, ¿no? De los niños cuando nacen. Cuando... Y aquí dice, ¿no? De tanto peso, que viene siendo 5.6 como el mínimo, hasta el 9.4. Entonces, esas serán las mediciones, ¿ok? Dice, el rango, o sea, se va a trabajar únicamente con los niños porque el de menor peso es 5.6 y el de mayor peso es 9.4, ¿ok? Entonces se refiere a una tabla que venía así, con cuántos niños, el más pequeño pesaba esto y el más grande pesaba 9.4.
Entonces, entre estos dos pesos hay más niños, hay unos que pesan 6, otros 7, y la mayoría está en cierto punto, ¿no? Ahora, el rango, fíjense acuérdense lo que nos decía acá arriba. El rango es la diferencia entre la medición más grande y la más pequeña. O sea, mi dato mayor, que es 9.4, y el menor, que es 5.6. ¿Qué se hace? Se restan. Al más grande le quito siempre el más pequeño. Y la diferencia es de, pues aquí tengo 9.4 menos 5.6. Es igual a 38. Y dice, el rango es fácil de calcular, fácil de interpretar. Y es una y es una medida adecuada de variación para conjuntos pequeños de datos, pero para conjuntos grandes el rango no es una medida adecuada de variabilidad. Por ejemplo, las dos distribuciones de frecuencia relativa de la figura 2.7, a ver, vamos a ver aquí lo que es la figura, a ver, grabando, ahí está. ¿En qué me quedé? A ver, me cansé de subir En la resta. ¿En qué? En la resta. ¿Ahí? Sí, Uy, en la de... yo me seguí hablando un chorro de tiempo hasta que me di cuenta que no estaban, porque no contestaba, ya me estaba enojando, dije, hey, ¿por qué no dice nada? Empezamos a preguntar por usted y ya no nos contestó. Y ya fue cuando se salió. Yo me asusté y ya dije, hey, ¿por qué no dice nada? Dije, y ya me empecé a fijar y ya se desconectó, no sé, y ya le mandé correo a la jefa del grupo y sí me contestó y pues todo bien. Bueno, en la resta. Aquí, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿a dónde voy con esto? La variabilidad o dispersión es de datos. ¿A qué voy con la variabilidad y dispersión? Bueno, cuando nosotros, ahorita con el ejemplo que les puse de la tablita, fíjense, acuérdense que lo que vimos la última clase fue lo de las variables. Entonces, las variables que eran, vimos lo que eran cuantitativas y cualitativas, ¿no? Son datos a fin de cuentas. Entonces, recuerden, para explicarles a fondo lo que es dispersión, vamos a retomar, fíjense, está lo que vimos la otra vez, desde aquí, ¿dónde están las estampas? Aquí. Ahí está. Llegaron las donas aquí por la casa. A ver. Y ahí está, ¿no? Todo esto es mi población, ¿no? Supongamos los alumnos de la escuela, universidad. Y voy a tomar mi muestra. La muestra es un cachito de aquí. Supongamos que son los que estudian la carrera de criminología. Ahí está. Entonces, esto de arriba. Y esto de aquí es la muestra. Ahí está. Recordemos que la población son ese conjunto de elementos y la población son todos los elementos, totalidad o universo, mientras que la muestra es un conjunto o parte de los elementos. ¿Qué son los elementos? Es todo lo que compone esto. Recuerden que no sé, podemos interpretarlos como las palomitas verdes, los de sexo masculino, los corazones sexo femenino y los estrellas, ninguna de las anteriores, ¿no? O indefinido o cualquiera, ¿no? Los verdes indefinidos, los rojos corazones masculinos, etcétera, ¿no? Tomo la muestra y aquí hay de todo, ¿no? Entonces, cada individuo, yo le voy a sacar la información. ¿Qué información? Los datos, los estadísticos, ¿no? Entonces, eso se puede representar de esta forma. De este color no. Aquí está.
Entonces, ahorita que les quise explicar dispersión con gráficas, como que no, todavía no llego a las partes de las gráficas, entonces con datos. Entonces aquí tomo, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5 palomitas. 5 son 10 en total. Pongo aquí las palomitas y voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5. Corazones, hay 3. Y estrellitas 2. Lo voy a dividir todo esto más pequeño, así. Hola chicos, bueno, al parecer ahorita se acabaron los 40 minutos de que duraba la sesión, o sea, aunque no estuve conectado, siguieron corriendo y se reseteó, ¿no? Entonces ya, aquí estoy esperando que salga el video cortito y se los pongo donde nos quedamos. Aquí está. Ok. Vénganse para acá. Aquí está. Listo. A ver si hacer otro. Ok. Ahí está. Bueno, pues aquí me quedé aproximadamente. Estaba terminando la tablita. Y listo, ¿no? Ahí está la tabla. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, de estos que tengo aquí, que son mi muestra o mis alumnos que yo seleccioné, pues bueno, voy a hacerle únicamente 2 preguntas, ¿no? A cada uno. Cada pregunta me va a arrojar una respuesta. Cada respuesta va a ser un dato. Entonces, recordemos que las respuestas o los datos es una variable, ¿ok? Y ya tenemos los 2 tipos. Fíjense, voy a poner aquí arriba, de esta forma, aquí así. Estos son datos. Está medio grande, pero no pasa nada. Ahí está. Y aquí abajo, exactamente lo mismo. Esto de aquí, datos o variables. O respuestas. Supongamos que al primer alumno le preguntamos lo siguiente. Vamos a preguntarle primero al palomita 1, ¿no? Vamos a ponerle individuo 1 o individuo A o persona 1 o como quieran llamarlo, ¿no? Distinguirlo. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y vamos a hacer la pregunta 1. Género, pues M. ¿Por qué? Porque las palomitas quedamos que eran M, ¿no? De masculino. ¿Ok? Ahí está. Esta es una variable. ¿Es una variable qué? Cualitativa, ¿verdad? Porque no es numérica. Y aparte de ser cualitativa, es nominal, porque es género o sexo. Es únicamente para distinción, ¿verdad? No hay un orden o una jerarquía. Si tuviera un orden, sería ordinal. Más aún así, el sexo, género, no tiene orden. Y listo. Ahora vamos a suponer que la siguiente pregunta es la edad. ¿Qué edad tienes? No, ese tiene 21. Este tiene 22. Este 21. Este 27. Y este 23. ¿Ok? Entonces mis datos o variables van saliendo ¿de dónde? De una pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es tu género o cuál es tu sexo? La siguiente es, ¿cuál es tu edad? ¿Ok? Una es, quedamos que era cualitativa, nominal,
Y la otra es, obviamente, cuantitativa. Y es cuantitativa discreta o continua. Es continua, si no me equivoco, ¿verdad? La continua es la que lleva un, ¿cómo se llama? Unidades de medida, ¿ok? Recuerden que está en la tablita que les mostré en la clase pasada y en la tarea 1, ahí en el documento, viene también material de apoyo, lo que son las variables, ¿no? Ahora bien, datos variables. Entonces, la dispersión, ¿qué es? La dispersión es lo que va a variar de un dato a otro. Déjenme llenar esta tablita con todos los datos de todas mis individuos o personas para terminar esto, ¿no? Ahora, vámonos con los corazoncitos, que son las mujeres. Sexo, pues femenino, y femenino. ¿Ok? Edad, 21, 23, 25. ¿Ok? Ahora, por último, estos de aquí vamos a ponerlos de color naranja. Dice, género, voy a ponerle aquí, ¿cómo es? Indiferente. Bueno, vamos a ponerle, género, ¿cómo lo puedo poner aquí? Ninguno de los anteriores, ¿ok? O indefinido, ¿no? No lo sé. Ahí está. Edad, 22, 21. Aferrado con el 21, claro que sí. ¿Ok? Ahora, entonces, ahí están mis datos de cada una de esas muestras. ¿A dónde voy con esto? La variable. Recordemos que la variable es la respuesta a una pregunta. ¿Por qué se llama variable? Recordemos que su valor varía. ¿Ok? A pesar de que sea la misma pregunta, cada individuo o cada elemento de mi muestra me va a arrojar datos diferentes, variables diferentes. ¿Ok? Si yo pregunto lo mismo, en la misma pregunta, por ejemplo, del género, y yo pregunto, Díaz Muñoz, género, no, pues que femenino, Domínguez, femenino, Figueroa, masculino, y así va a ir la misma pregunta, voy haciendo lo mismo con ustedes o con la muestra, y entonces ahí van respondiendo, depende su respuesta, ¿no? Entonces va a variar, va a ser variable, ¿ok? Pero ¿qué tipo de variable va a ser? Si va a ser cualitativa, cuantitativa, nominal, ordinal, etcétera, ¿ok? Más adelante vamos ahora sí a darnos de lleno con todo esto. ¿A dónde voy con la dispersión? Con lo que yo quiero ver en las gráficas, que aún no vamos a ver gráficas. La dispersión es lo que varía, o variación es lo que varía de una respuesta a otra, ¿ok? A pesar de que, repito, es la misma pregunta, la variable o dato o respuesta va a cambiar dependiendo de la persona, ¿ok? Entonces, esas medidas de dispersión de cuánto cambia de una persona a otra se puede medir o se puede guardar o se puede capturar, ¿ok? Entonces, esos estadísticos de la dispersión me sirven para eso. Vamos a estar, aparte de midiendo los datos, almacenándolos de una forma u otra. Esperen. De una forma u otra, vamos a también medir con qué frecuencia también varía uno de otro, ¿ok? Pregunto, ¿dudas hasta aquí con esto? Entonces la dispersión, vamos a ver ahorita más a fondo a cuánto varía de aquí a acá. Por ejemplo, quedamos que el rango de edades ¿cuál sería el rango de edades? El rango va desde ¿cuánto? ¿Cuál es la edad más pequeña? 21, 21 a ¿verdad? 27. 21, voy a marcarlo aquí, como el más pequeño, y 27 como el más grande, ¿ok? Ahí está. Pero si se fijan, también hay muchos otros 21, ¿verdad? Ahora fíjense, entonces mi rango, ¿cómo sería? Voy a poner aquí rango OR es igual al mayor menos el menor. ¿27 menos
21 es igual a 6. Entonces el rango de edades es de 6 años. ¿Ok? Porque voy a encuestar a personas de 21, mínimo 21, hasta máximo 27. ¿Ok? Y en ese rango de 6 años están los otros, los de 22, 23, 23, 25, 24, si es que aparece uno, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta dispersión comienza desde aquí. Vamos a ver lo que es la dispersión como desde la primera variable o datos de esta forma, ¿ok? Vamos a ver desde cuándo vamos a trabajar, ¿ok? O sea, no tiene sentido que yo ponga datos o que yo vaya a representar mis estadísticos más adelante gráficamente y que yo les ponga datos desde el 20 al 30. ¿Por qué? Porque el del 20 no me interesa, porque no hay datos del 20, es un 0, ¿ok? A menos que hubiera datos en medio de estos 6, pues ahí sí tuviera que poner que un dato no existe o que no hay, como por ejemplo el 24 aquí no está, pero el 20 no lo pongo porque no debería, porque no abarca este rango, ¿ok? Entonces la dispersión o variabilidad se refiere a eso, al cambio que tiene de un dato a otro. A pesar de que estamos en la misma población, cada elemento contiene sus propios datos, ¿no? Aquí únicamente hice 2 preguntas, pero yo puedo hacer más preguntas, puedo hacer puedo hacer 5 preguntas. Ahora, el meollo de todo esto es las preguntas, ¿cómo voy a hacerlas, no? Yo ocupo obtener, por ejemplo, yo voy a dejarles, yo creo que la siguiente semana, una tarea de hagan una encuesta o preguntas. Vamos a ver la siguiente clase lo que es la encuesta para poder dejar la tarea. Háganme de 20 preguntas que me den datos cualitativos. 5 discretos, 5 continuas, 5 nominales, 5 ordinales, ¿no? Por ejemplo, ya ustedes tienen que formular las preguntas, ¿no? Para ciertas variables. ¿Ok? En eso va a consistir la tarea y después de esa tarea vamos a ver el tema de encuestas y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces déjenme salgo de aquí. ¿Preguntas o dudas hasta aquí, muchachos? Por mi parte no, profe. Pero espérame, no lo quite. Ok. Voy a ver si puedo hacer pequeño. Ahí está el pequeño. Ok, está grande. Lo ocupo quitar, ¿ok? Les voy a pasar el video de todas estas clases, ¿ok? Entonces ahí pueden copiar. O pues tómele captura de pantalla, por lo menos si quiere más tarde copiarlo, terminas a punto, ¿ok? Acuérdense que se me perdí sin querer como unos 15, 20 minutos. Yo ocupo apresurarme, que nos quedan 7 máximo, ¿ok? Listo ya. Perfecto, entonces me vengo para acá y... Ok, espérenme, ahí está. Entonces, estoy aquí. Aquí estoy, espérenme. Yo creo que no voy a terminar. Me voy a... Sí, yo creo que no voy a alcanzar a darles el otro tema. Bueno, a terminar, porque no, si empiezo ahorita no tengo en 7 minutos, no termino ni de chiste. A ver, denme chance de ver nomás, por ejemplo. No, no va a alcanzar, muchachos. Son como 4 páginas y ni para qué los saturo. A ver, denme chance. Ok. Entonces, vamos a ver esto nada más y ya, ¿ok? Eso se lo alcanzamos a ver. El otro ejemplo se los dejo para la siguiente clase, nos toma como unos 20 minutos. Es una actividad preparada como la de las variables, ¿ok? Entonces, vámonos a entender un poquito más al tema que se nos avecina, ¿ok? Que es las tablas de distribución de frecuencias, ¿ok? Antes de ver a fondo lo que son tablas de distribución de frecuencias, hay que ver esos conceptos básicos. Dice, gráficas para datos categóricos, o sea, de categorías. Ya que tengamos nuestros datos separados por categorías, como ahorita mirábamos en la tabla que les puse, por género, por edad o algo por el estilo, vamos a ver qué onda. Dice,
Una vez recolectados los datos, estos pueden consolidarse y resumirse para mostrar la siguiente información. ¿Qué valores de la variable han sido medidos? ¿Con qué frecuencia se presenta cada uno de los valores? ¿Ok? Es lo que les comentaba. ¿Qué valores de la variable han sido medidos? O sea, ¿qué valores? Vamos a poner pues la edad o el género o el cuatrimestre en el que estudias o la cantidad de hermanos que tienes, yo qué sé, ¿no? Dependiendo la temática. Dice, ¿con qué frecuencia se representa cada uno de los valores? Por ejemplo, el de la edad. ¿Se acuerdan que mirábamos el de 21 años? Imagínense, yo tenía que escribir 21 años para mostrar los datos estadísticos. No voy a poder, cuando yo capture los datos estadísticos, yo tengo que escribir, obviamente, 21, 21, 21. Cuando yo los capture, cuando yo absorba esos datos por medio de preguntas, esas variables que yo voy a ir obteniendo, ¿ok? Pero cuando yo quiera representarlas, puedo representarlas de manera resumida. ¿Cómo? Con gráficas o con tablas, donde ese número 21 años no voy a poner 50 veces el 21, voy a poner nada más el 21, se repite 50 veces. Ah, perfecto. ¿Ok? Ahora, dice, para este fin se puede construir una tabla estadística que se puede usar para mostrar los datos gráficamente como una distribución de datos. El tipo de gráfica que se escoja depende del tipo de variable que se haya medido. ¿Ok? Cuando la variable de interés es cualitativa, como las cualidades, como los colores, por ejemplo, la tabla estadística es una lista de las categorías, ¿ok? O sea, categorías rojo, azul, morado, verde, en el caso de los colores, siendo consideradas junto a una medida de las frecuencias con que se presenta cada valor. Se puede medir la frecuencia en 3 formas diferentes. La frecuencia es las veces que se repite el dato, ¿no? ¿Con qué frecuencia se repite? No, pues el 21 años se repite con una frecuencia de 50, ¿ok? 50 veces está ahí repitiéndose. Entonces, hay 3 tipos de frecuencias que se pueden medir y dice, la frecuencia o número de mediciones en cada categoría, ¿ok? Que es lo que les comentaba, cuántas veces se repite cada categoría, la frecuencia relativa o proporción de mediciones de cada categoría. O sea, aparte si yo les pregunto los colores o la edad, vamos ahorita con los colores, ¿no? Cambiamos la edad, la variable por los colores. ¿Cuál es tu color favorito? Verde, rojo, verde, verde, azul, azul, rojo, morado, rosita, etcétera, ¿no? Entonces la frecuencia, yo voy a poner la frecuencia normal, ok, el rojo se repite 20 veces, el verde se repite 16, el azul se repite 10. Bien, y si lo mido con frecuencia relativa o proporción, voy a poner, pues bueno, en proporción a cuánto. Si yo hice la pregunta 50 veces, entonces ahí están los datos que les decía, 20 el rojo, 16 el azul y el resto es el morado, ¿no? Entonces voy a poner o el 30 o el rojo se repite 30 o acá abajo en la frecuencia el rojo se ha repetido 5 veces de 100 de 50 preguntas, ¿no? O de 50 colores, hasta ahorita el rojo lleva 3 de 50, ¿me explico? Vamos a ver más ejemplos adelante, pero sí es otra medida. Y el porcentaje o mediciones de categoría. Puede decir, el rojo se repite con un 30% o el 30% de las personas prefiere el color rojo o el 25% de las personas prefiere el color verde o el 10% de las personas prefiere el color morado y así sucesivamente. Entonces mis datos, una vez que los obtenga, como en la tabla que les puse ahorita, únicamente de género y edad, puedo empezar a sacar este tipo de conclusiones, ¿no? O datos, ya sea con mis variables. Ok, entonces hasta aquí vamos a dar el día de hoy. La siguiente clase vamos a adentrarnos bien con esto para no repetir datos. La tarea va a ser al respecto de las variables, ¿no? Si es cualitativa o cuantitativa, si es nominal, ordinal, o ya sea de las cuantitativas, ¿me explico? Entonces, esto es únicamente una probadita de lo que viene a la siguiente clase, ¿no? Que vamos a ver esto para poder, por fin, brincar al siguiente tema, que es el de variable y recopilación de datos, es el que vamos a ver. Ahorita vamos a ver el de variable y recopilación de datos, cómo son las variables, terminar de definirlas, cualitativas y cuantitativas, y cómo recopilar datos con las preguntas. Voy a ponerles en la tarea, hazme 5 preguntas
que me arroje 5 respuestas de variable cualitativa, ¿no? Y vamos a capturar esos datos como con lo que les estamos viendo ahorita, con las tablitas estadísticas de frecuencias. Entonces, es una mezcla de la tarea que voy a dejarles para fortalecer lo de las variables, de cómo obtenerlas, y después yo voy a darles un ejemplo de hacer una encuesta. Ya que saben cómo obtener variables cualitativas, vamos a hacer una encuesta. Ocupo estas cualidades. Y posteriormente de la encuesta, de ya que recopilemos todos mis datos, vamos a... Ahí les quité ¿verdad? Perdón. Aquí está. Entonces, una vez que ya tengamos todos los datos de las variables, que ya sepamos manejarlo con encuestas, vamos a mostrar mis datos de esta forma, ¿ok? En porcentajes, en frecuencias y todo eso. Y ya con esto se nos avecina lo otro que viene siendo las tablas de distribuciones de frecuencias, ¿ok? Entonces, hasta ahorita vamos bien. La dispersión era un tema que tenemos que verlo del rango únicamente para saber con qué datos vamos a trabajar, ¿ok? De 21 a 27, del 20 al 30, etcétera, etcétera. Ahora pregunto, ¿dudas, muchachos, o algo? Por mi parte, no, profesor. Gracias. Todo ¿Ok? bien, profe. Entonces, ahí nada más quedó el detalle de, pues, se me perdieron 15 minutos hoy, pero pues bueno, ¿no? Rescatamos un poco ahí de las variables y un poco más de lo que se nos avecina, ¿no? Entonces yo voy a estar mandando la tarea 1.2, cargando la CESWeb, le aviso a la jefa de grupo vía correo y les mando los datos del libro, ¿no? Para que ahí se puedan basar. Y la tarea va a ser respecto de eso, de las variables y cómo conseguir las respuestas, ¿no? Y será todo, muchachos. Si hay dudas con la tarea, ya saben, mándenme correo o pues contáctenme pues por parte del jefe de grupo o vía correo simplemente, ¿vale? Por mi parte es todo, muchachos, y nos vemos el siguiente CR miércoles a las 12:30 de la tarde, ¿ok? Gracias, bonito día. Igualmente, Bueno, gracias a ustedes. Que nos tengan un excelente vemos, fin de buen día. semana. Hasta luego. Bye. Chao. Hasta luego.